Buenos días, vamos a dar unos minuticos, a ver, darles unos segunditos para que se sigan conectando y empezamos. Bueno, bueno, yo creo que ya podemos empezar. Muy buenos días, mi nombre es Jenny Carolina Peña, gerente general de Colombia. Soy contadora pública y especialista en impuestos. La idea de hoy es ver un poco todo lo que se tiene que tener en cuenta para poder hacer negocios en Colombia. Eh, Segundo. Primero, vamos, como el temario es aspectos generales, consideraciones societarias, laborales, tributarias y servicios transfronterizos desde Chile. Como aspectos generales, pues primero que todo, Colombia es un país donde tenemos más de 50 millones de habitantes. Su centro económico, político y administrativo está en su ciudad principal, que es Bogotá. Tenemos una segunda ciudad que es importante por su alto desarrollo regional y económico, que es Medellín. Como tercer lugar tenemos a Cali, que también es una ciudad bastante poblada y en donde tenemos diversidad de cultura y gastronomía. Y por último, Barranquilla y Cartagena. Tenemos un puerto marítimo multipropósito y fluvial. Y Cartagena es denominada como ciudad histórica. Acá tenemos una importante economía hotelera y turística. Tenemos diferentes TLCs vigentes, entre ellos está con Israel, con CARICOM, Estados Unidos, Unión Europea, con Chile, Mercosur, Alianza del Pacífico, con la CAN. Tenemos TLCs vigentes y TLCs suscritos con Singapur y con Panamá. También tenemos TLCs en negociación con TISA, Alianza del Pacífico, em, y una negociación de Alianza del Pacífico para candidatos a estados asociados con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.
qué pucha. Tenemos varios TLCs vigentes, tratados para evitar la doble tributación con España, con Chile, con Canadá, con Suiza, con México, Corea, India, República Checa, Portugal, y tenemos un tratado especial con la Comunidad Andina, con la CAN, que tiene un tema tributario específico con Perú, Ecuador, Bolivia, eh, un tratado especial con la CAN para efectos tributarios. Convenios para evitar la doble tributación vigentes con Reino Unido y con Francia. Algunas recomendaciones para desarrollar negocios en Colombia. En Colombia puede la sociedad extranjera prestar sus servicios sin presencia en Colombia de manera temporal, es decir, mediante la ejecución en el exterior, desde el exterior, sin envío de personal o con el envío de personal, siempre teniendo la precaución de no tener personal acá por más de los 183 días para no generar una presencia permanente. Pero también se puede hacer por presencia permanente, por sociedad. Una sociedad podría ser una SAS o una sucursal de sociedad extranjera, y a su vez se pueden hacer alianzas corporativas mediante una unión temporal o mediante un consorcio. El inversionista puede hacer una participación en una sociedad puede constituirse en Colombia una sociedad limitada, una sociedad anónima o una sociedad anónima simple, que acá le denominamos pues la SAS. O puede hacerlo por una sucursal de sociedad extranjera mediante establecimiento permanente. Los tipos de sociedades que tenemos son la sociedad limitada. Esta sociedad les pide mínimo tener de 2 hasta 25 socios. Se debe contar con una asamblea de socios y la responsabilidad es limitada hasta el aporte del capital, con excepción de las obligaciones laborales o las obligaciones fiscales. Se hace mediante escritura pública. En la sociedad anónima es una sociedad en donde tiene que ser mínimo con 5 accionistas. El órgano social es la asamblea de accionistas y la junta directiva, y la responsabilidad va hasta el monto de los aportes del capital. Esta se hace mediante escritura pública, se hace el pago del aporte del capital del 50%, y hay una figura en Colombia que es el revisor fiscal para esta sociedad. Desde el momento de la constitución es obligatorio tener este revisor fiscal, que es un auditor de cuentas. Y tenemos por último la sociedad por acciones simplificada. Esta sociedad se puede hacer con un solo accionista, que constituirse una asamblea de socios, y es potestativo crear una junta directiva. La responsabilidad va hasta el monto de los aportes, y la constitución se hace mediante un documento privado, excepto cuando hay temas de inmuebles, y el pago del capital se puede hacer durante los 2 años. Hay esa flexibilidad en este tipo de sociedad. ¿Cómo se constituiría una sociedad en Colombia? En Colombia lo hacemos mediante el documento de constitución, el documento privado o la escritura pública. Luego se hace una inscripción en el registro mercantil. Luego hacemos la inscripción en el registro único tributario, que es el RUT, que es en donde el número que nos da ya la DIAN, que es la Administración de Impuestos, para poder tener la identidad tributaria acá en Colombia. Luego se hace la apertura de la cuenta bancaria, se solicita la resolución de facturación, y finalmente hacemos facturación electrónica. Hace poco, hace más o menos 2, 3 años, nosotros estamos con el tema de obligación de factura electrónica. Estamos como nuevos en ese tema, pero ya en este momento ya es obligación no solo la facturación electrónica, sino la nómina electrónica. El proceso de una constitución de sociedad extranjera. Entonces, el directorio de casa matriz aprueba la incorporación. Mediante un acta de directorio se eleva a escritura pública, luego se apostilla. La escritura pública de Chile se eleva a escritura pública en Colombia,
se hace la inscripción en el registro mercantil, la Cámara de Comercio, y ahí ya seguimos con los mismos pasos de una normal, que no sea una sucursal, que es la inscripción en el registro único tributario RUT, luego la habilitación de resolución de facturación DIAN y por último la facturación electrónica. Entonces, la sucursal de sociedad extranjera necesita hacer unos pasos antes que tiene que ver básicamente con la escritura y todo lo que viene desde casa matriz. Las responsabilidades de las sucursales y de las sociedades en Colombia básicamente es llevar la contabilidad con cierre a 31 de diciembre de cada año, renovar la matrícula mercantil. Esta matrícula mercantil es como conservador de bienes, en donde nosotros hacemos la actualización tributaria todos los marzo de cada año y con esa actualización tributaria se indica a las entidades que la sociedad está vigente. Normalmente la renovación de la matrícula mercantil la solicitan muchos proveedores o muchos clientes como soporte de que existe la sociedad en Colombia. Por último, se reporta la situación financiera en supersociedades, Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades es quien vigila todas las empresas en Colombia, pero no todas estaríamos, digamos, no todas están obligadas a reportar, solamente las que la superintendencia lo nombre como tal. Uno hace una validación todos los años para revisar si estamos con la obligación o no de hacer el reporte de superintendencia. Bueno, aquí ahora vamos con unas recomendaciones tributarias. En Colombia tenemos impuestos pues, nacionales, directos e indirectos. Los directos tenemos el impuesto de renta del 35% y el impuesto de ganancia ocasional del 15%. El patrimonio puede ser del 0%, del 0,5%, del 1% o del 1,5%. Los indirectos está el IVA del 19%, el consumo del 16%, 8% y 4%, y el gravamen al movimiento financiero del 4%. Digamos que todos los impuestos no operan para todas las sociedades. El impuesto al consumo opera sobre todo para empresas que quieran venir a hacer todo el tema de bebidas, de alimentos. Hay algunos específicos que tienen impuesto al consumo, por ejemplo. Entonces, el impuesto al consumo se valida y se revisa si está al 16, al 8 o al 4, cualquiera de los tres, dependiendo del tipo de producto que se va a comercializar acá. El IVA del 19% sí es para todas las sociedades. Y el gravamen al movimiento financiero es un impuesto que se cobra 4 pesos por cada 1.000 en todas las transacciones que se hagan en el banco. Este impuesto de renta, este gravamen al movimiento financiero, es un impuesto que es deducible al 50% de la renta. Bueno, también tenemos, estos serán los impuestos nacionales, también tenemos impuestos territoriales. Estos impuestos territoriales son directos y gravan las ventas, los servicios, es decir, se grava directamente los ingresos y se llama impuesto de industria y comercio. Y a su vez, si por ejemplo tienen vallas o publicidad, se activa otro impuesto que es de avisos y tableros, que este es un porcentaje del 15% sobre el impuesto de industria y comercio, no directo sobre la venta, sino sobre el impuesto de industria y comercio. Bueno, los impuestos, tenemos los impuestos pagados al exterior me permiten tomarlos como descuento tributario. Después de haber hecho toda la declaración de renta, si yo pago impuestos en el exterior, yo puedo hacer uso de ese crédito que me hacen en el exterior hasta el monto de mi tarifa, que es el 35%. Yo puedo tener descuento de costos y gastos. Todos los costos y gastos acá deben tener factura electrónica, digamos que cumplir con todos los requisitos tributarios para poderlo llevar a la deducción y arrastrar pérdidas fiscales. Por lo general, las empresas cuando empiezan sus operaciones generan
los 2 o 3 primeros años unas pérdidas. Esas pérdidas se pueden ir acumulando para que en el momento en el que generen utilidades las podamos compensar y este tema más o menos son de 15 años, es decir, yo puedo generar pérdidas los primeros 3 años, que normalmente sucede cuando las empresas se empiezan a constituir, y después toda esa pérdida que me generó en el momento en que me genere utilidad, yo puedo compensarlas y de esta manera no pagar un impuesto de renta. Entonces ese es un punto importante. Bueno, la tarifa del impuesto de renta, la tarifa general es del 35%, y si tenemos usuarios de zona franca, tenemos un 20% de la tarifa para usuario industrial. Bueno, el impuesto a las ganancias ocasionales es todo lo que es constitutivo de renta y ganancia ocasional, pero digamos que no es siempre. Es decir, la enajenación de activos fijos poseídos por más de 2 años. Todo activo fijo que yo venda y lo tenga por más de 2 años está grabado con el impuesto a las ganancias de un 15%. Las herencias y los legados también al 15%, y todo lo que provenga de loterías, premios y similares también a un 15% de ganancia ocasional. Esta ganancia ocasional subió hace 2 años. Con la última reforma pasamos del 10 al 15. Teníamos 10%, ahora estamos con el 15% de ganancia ocasional. Bueno, la venta de bienes corporales, la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial, y la prestación de servicios, perdón, y la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Para las recomendaciones laborales, nosotros no tenemos, digamos, obligación de mantener ninguno, o sea, la sociedad puede crearse sin tener empleados directamente contratados desde acá. No hay ninguna obligación de tener un empleado contratado desde el momento en que se constituye la sociedad. No hay participación sobre ventas anuales, no aplica para Colombia. Los descansos obligatorios es de 24 horas y tenemos vacaciones de 15 días hábiles. El salario mínimo legal vigente para el 2024 es de 1.300.000 colombianos. Eso es aproximadamente $330. Tenemos un auxilio de transporte de 162.000 pesos colombianos, $41. Y derechos ciertos e indiscutibles, que son salarios y prestaciones sociales asociadas a todos los salarios que ganen en Colombia, por encima del salario mínimo, por debajo del salario mínimo, tenemos esas obligaciones en prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales son las cesantías e intereses de cesantías, que básicamente es un salario por cada año de servicio y o proporción, y los intereses del 12% sobre las cesantías. Estas cesantías son consignadas todos los febreros de cada año, es decir, que, por ejemplo, cerrado año 2024, en febrero del año 2025 se tiene que consignar un salario en cada uno de los fondos, que es lo que tiene que ver con las cesantías, y los intereses de las cesantías, que es el 12% sobre las cesantías, se le pagan directamente al trabajador en enero, en todos los 31 de enero de cada año. Tenemos una prima legal, que es un salario, y se entrega el 50% en junio y el 50% en diciembre. Y para las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, se les debe entregar dotación, que es lo que tiene que ver con el vestido de su labor. Tenemos tipos de salario: el salario ordinario y el salario integral. El salario ordinario es el salario que se paga periódicamente, y aparte de su remuneración, se les debe pagar las prestaciones sociales, que fueron las que vimos en la diapositiva anterior. Contablemente se deben causar y se deben provisionar, y se pagan en junio una parte, en diciembre otra parte, en febrero del año siguiente una parte, y en enero del siguiente año otra parte de las prestaciones sociales. Y en adición, las vacaciones, que son 15 días de salario por cada año, 15 días laborales por cada año laboral.
En el salario integral debe ser mínimo 10 salarios mínimos. Y dentro de esos 10 salarios mínimos se encuentra el componente de prestación, que es del 30%. Este salario mínimo integral es el que se considera que ya está incluido todo el valor de las prestaciones y recargos y otros beneficios. Para que se pueda hacer uso del salario integral, el salario mínimo debe ser de $3.304, 13 millones de pesos colombianos. No podemos tener un salario menor a este valor con modalidad integral. Debemos cumplir con este límite para que pueda ser integral. ¿Cuál es la diferencia? El salario ordinario y el salario integral, siempre el salario ordinario va a ser un poco más costoso, sobre todo cuando tenemos salarios altos. Cuando tenemos salarios altos, el costo empresa es mucho más, digamos que menos costoso cuando se manejan salarios integrales, sobre todo en esos altos cargos en donde el salario son más de los $3.300. También se pueden hacer pagos en especie del salario hasta el 50% de la remuneración en alimentación, alojamiento o vestido. La seguridad social y los parafiscales. En Colombia tenemos, bueno, la pensión o la AFP, la base pues es el salario, la tarifa es del 16% y es la empresa del 12% y el trabajador del 4%. Esto para las empresas, los que ganan más de 10 salarios mínimos. Para los que ganan más de 10 salarios mínimos, el costo de empresa va a ser del 12% y el trabajador del 4%. Pero cuando es menos de ese valor, solamente el trabajador paga el 4% de salud y el 4% de pensión. En salud, que es la misma EPS, ISAPRE o FONASA, el salario, las bases son sobre el salario, la tarifa es del 12.5%, en donde la empresa está encargada del 8.5% y el trabajador del 4%. Es decir, que de su remuneración al trabajador se le descuenta un 4% para llegar al líquido que se le va a consignar a las cuentas. Hay un fondo de solidaridad que también la base es el salario. Esas tarifas están entre el 1% y el 2% y la empresa no paga este fondo de solidaridad, pero el trabajador sí. Cuando superamos los 4 salarios mínimos hay que hacerle un descuento de fondo de solidaridad que va entre el 1% y el 2%. Los riesgos laborales o las mutualidades es pues el porcentaje del riesgo en el que se desarrolla cada persona. El porcentaje va del 0.348 hasta el 8.7, siendo el 8.7 el tipo de trabajo que tenga más riesgo. La empresa es la única que paga ese riesgo laboral y el trabajador no se le descuenta nada. Y los parafiscales, que en Colombia tenemos, los parafiscales son SENA, ICBF y Caja. El SENA es estas instituciones en donde hay personas que están estudiando, se dictan clases para formar gente para trabajar. También está el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es para la protección de los niños. Y la Caja de Compensación Familiar, que es un tema de recreación y de ayudas en vivienda para los empleados. Eso se paga sobre el total de la nómina, es el 9% en total, que es básicamente el 4% de Caja, el 3% de ICBF y el 2% de SENA, y lo paga directamente la empresa. En los tipos de contratación tenemos contratos inferior a un año, con prórroga hasta por 3 periodos iguales y después por un año, inferior a 3 años. Tenemos contratos a término indefinido y contratos por duración de la obra o labor contratada. Los contratos a término indefinido tienen un periodo de prueba de 2 meses en donde no, digamos que ese tiempo me permite a mí no pagar ningún tipo de indemnización por el despido de la persona. En las indemnizaciones o en el finiquito, toda indemnización tiene dos
dos formas. Los salarios menores a 10 salarios mínimos legales vigentes, por el primer año se pagan 30 días de salario y por los siguientes 20 días en proporción. Es decir, que si se va a despedir una persona que lleva más de un año trabajando, 2 o 3, en el primer año la indemnización sería de un año laborado y de los siguientes años 20 en proporción. En salario superior a 10 salarios mínimos legales vigentes, el primer año sería 20 días y los siguientes 15 días en proporción. Bueno, ¿cómo prestar servicios desde Chile? Los servicios desde Chile se puede hacer un suministro transfronterizo, servicios prestados desde el exterior de un estado de un estado a otro. Y el consumo en el extranjero se refiere a que la situación es que el consumidor de los servicios se desplaza al territorio de otro miembro para obtener el servicio. Y la presencia comercial implica establecimiento de una presencia en el territorio del otro estado, es decir, cuando viene personal, y el movimiento de personas físicas, que consiste en el desplazamiento de esas personas de un miembro al territorio de otro miembro para prestar servicios. Esto es, por ejemplo, cuando mandan servicios contables, médicos o profesores. Es decir, los servicios transfronterizos se pueden prestar desde el exterior con envío o sin envío del personal. ¿Qué se califica como servicios de exportación? El Servicio Nacional de Aduanas determina si el servicio sea clasificado como exportación o no. Si es realizado en Chile y prestado, como ejemplo, y prestado a personas sin domicilio ni residencia en el país. Y si es utilizado exclusivamente en el extranjero, con excepción de los servicios que se presten a mercancías en tránsito por el país. Es decir, que la exportación de servicios siempre es servicios que son disfrutados 100% en el exterior. Entonces, todos los servicios se clasifican como exportación. Entonces, susceptible de verificación en su existencia real y en su valor. Y su existencia real a que hacemos referencia, hay que revisar bien qué servicio se presta, si efectivamente es 100% disfrutado en el exterior, se puede prestar acá, pero disfrutarlo, no sé, en Chile, México, Brasil, cualquier otro país, pero el disfrute es 100% allá, sería un servicio de exportación. El prestador del servicio deberá desarrollar la actividad en Chile, domicilio, residencia en el país o a través de una sociedad acogida. Y el listado de servicios calificados como exportación, la solicitud de calificación y la resolución. Para realizar los documentos para realizar la exportación de servicios, la factura electrónica de exportación, el DUS o la declaración única de salida y la resolución de la calificación del servicio en el caso de no estar estipulado en el listado. Es decir, que si no está en el listado, se necesita la resolución de la calificación del servicio para poder realizar la exportación del servicio. Entonces, ¿cómo funciona desde la parte contractual? Por lo general, se genera una orden de servicios o contrato. Esa orden de servicios siempre normalmente piden que esté respaldada por una póliza de seguros o por pólizas o garantías bancarias. Normalmente, cuando las empresas, digamos, prestan algún servicio, piden que esto esté respaldado por póliza de cumplimiento, por póliza de calidad, bueno, dependiendo, digamos, que el tipo de servicio que se presta, pero sí se usa acá en Colombia que solicitan pólizas de seguros. Cuando el seguro no da la póliza, se solicitan garantías bancarias. Las garantías bancarias que pueden ser un CDT, o sea, un dinero que esté a término, donde esté garantizando que la ejecución del contrato. Luego se factura vía exportación con una factura exenta de IVA por ser exportación y la prestación de servicios se hace con o sin desplazamiento de personal a Colombia. Entonces, si se van a prestar servicios desde allá, desde el país donde estén, sin que estén ustedes constituidos en Colombia, sí se puede hacer y se maneja de esta manera.
ustedes tienen la orden de servicios, no sé, ejemplo, mandan una orden de servicios de Cencosud, de acá, y ustedes van a desarrollar el trabajo desde allá. Luego, cuando se va a cobrar ese servicio, se hace mediante una factura de exportación que es exenta de IVA, se presta el servicio, se puede prestar desde allá o pueden prestar el servicio acá en Colombia sin olvidar el tema de los 183 días para no generar el establecimiento permanente. Esto puede estar, podrían los clientes en Colombia, eh, podrían estar solicitando póliza de seguros o garantías de la prestación del servicio. Bueno, los impuestos en Colombia, pues tenemos servicios y mercancías grabadas con el impuesto sobre las ventas IVA y también grabados sobre la renta y que pagan impuesto vía retención en la fuente. Con el tema del IVA, la prestación de servicios del exterior, la factura de exportación está exenta del IVA. Sin embargo, nosotros hacemos acá un manejo teórico, es decir, la empresa en Colombia hace un manejo teórico de IVA que se utiliza eso más como un efecto de caja, pero para la empresa que está constituida acá. Es decir, eh, si bien ustedes facturan desde el exterior y hacen una factura sin IVA, la persona que recibe la factura acá en Colombia hace una factura grabada con IVA, pero por efecto de caja se va como un IVA descontable y se paga la DIAN. Es decir, que en su declaración de IVA, 2 meses después, 4 meses después, según la periodicidad de IVA que tenga, pueden utilizar ese IVA como descontable. Eso sucede cuando con la empresa que está en Colombia, es decir, si ustedes prestan el servicio desde el exterior, pero no están constituidos en Colombia, no pasa nada. Este IVA a ustedes no, digamos que no es para ustedes, es para la empresa que está constituida en Colombia. Pero si, por ejemplo, ustedes deciden constituir una sociedad en Colombia, cuando hacemos este tipo de ejercicio o de facturación desde el exterior a Colombia, si el servicio está grabado con IVA en Colombia, se debe manejar ese IVA teórico, pero eso es un efecto de caja, o sea, es temporal. Yo se lo pago a la DIAN vía retención en la fuente, o sea, vía el formulario de retención, pero luego lo puedo recuperar como un impuesto descontado. Entonces, en la prestación del servicio, pues está la factura de exportación y la retención en la fuente al momento del pago. La tarifa de retención local en este momento es del 20% por honorarios, por explotación de software, regalías de propiedad literaria, servicios personales, propiedad intelectual o know-how, servicios técnicos o asistencia técnica, prestados en el país o desde el exterior por personas no residentes o empresas que no se encuentren domiciliados en Colombia. Esta es la tarifa general, pero recuerden que con algunos países tenemos convenio para evitar la doble tributación y por ejemplo, para Chile tenemos regalías al 10%, se genera un crédito fiscal que puede ser usado, digamos un ejemplo, ustedes mandan facturas para acá, nosotros hacemos una retención y esa retención que se hace acá, en Chile la pueden utilizar como crédito fiscal y se hace el certificado de situación fiscal que se solicita directamente a la DIAN. Esto por tener convenio, digamos que en este caso con Chile, con México, con España, con los países con los que tengamos convenio para evitar la doble tributación, tenemos un tema de menor porcentaje en la retención en la fuente. Los tratamientos de servicios en la nube, pues tenemos los servicios cloud computing y los servicios técnicos, 10% en Chile específicamente, y países con convenio, pero por ejemplo los proveedores de nube tenemos una retención del 0%. Pero ser un proveedor de nube tenemos que cumplir con ciertos parámetros que nos dan acá y es cumplir con el autodiagnóstico, es decir, que el sistema sea 100% nube, que no haya interacción humana. Para que no haya interacción humana se puede encuadrar este servicio como cloud computing y digamos que el beneficio puede ser, si son servicios técnicos que hay interacción humana serían del 10%, y si es cloud sería del 0% de retención en la cuenta.
Y bueno, eso es básicamente la presentación. Si tienen dudas, aquí están mis datos. Igual, pues, las dudas que tengan las puedo ir respondiendo. Ahí estoy atenta al chat. Bueno, muchas gracias. Aquí están los datos. Si necesitan hacer algunas preguntas puntuales de servicios puntuales que ustedes necesiten o de su interés de instalarse en Colombia, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por su atención.